Muy buenos días con todos. Saluda Luis Ortega, Channel Manager de Ubiquiti Latinoamérica. Perdón. Sean ustedes bienvenidos a este seminario en línea que vamos a hablar justamente de la familia HVAX. Es desarrollado en conjunto con Intellect, uno de nuestros resellers en México. Deseo confirmar, por favor, de que me están escuchando, están viendo ya la presentación para poder dar inicio. Perfecto, muchísimas gracias por la confirmación. Bueno, deseo comentarles a todos los asistentes de que igual este material lo vamos a compartir con ustedes y estamos grabando la presentación para también la puedan compartir con algún compañero de repente que no pudo estar presente en esta transmisión en vivo. Perfecto, la agenda que tenemos para el día de hoy es hablar brevemente acerca de quién es Ubiquiti a las personas que no nos conocen y vamos a empezar directamente a hablar un poco acerca de las soluciones de Edgemax. Hoy día nos estamos juntando para conversar acerca de la familia Edgemax, que está compuesta en la parte de routers y switches de categoría Carrier Class, empresariales y usados también en la parte de operadores. Y vamos a ir revisando diversos tipos de productos, funciones. Inclusive vamos a conversar un poco acerca de lo que son los H-Point, que es un concepto de switches y routers de exterior, fotos de soluciones, casos de éxito. Tengo una pequeña demostración también instalada conmigo, así que al final de la parte del webinar o del seminario voy a mostrarles un poco la interfaz de configuración y evidentemente vamos a ir absorbiendo las consultas que ustedes tengan. En la parte de preguntas, ustedes pueden ir escribiendo sus consultas, yo lo voy a estar revisando, así que cualquier punto que no quede claro, por favor lo comentan para poder aclararlo inmediatamente. Entonces, ¿quiénes somos? Ubiquiti es una compañía americana, más de 11 años en el mercado de networking, una compañía con participación en bolsa pública. Estamos muy enfocados en cerrar la brecha digital mediante la construcción de redes de plataformas para todos y en todas partes. Más de 30 millones de productos, digamos que es desplegados en la parte de RF. A nivel mundial nos posiciona a nosotros como líderes de la industria y efectivamente gracias a este despliegue inalámbrico hemos ido también creciendo en la parte de infraestructura interna y en este caso vamos a hablar justamente de ello, lo que es la parte de routing, la parte de switch. Siempre nosotros en Ubiquiti buscamos combinar tecnología innovadora, un soporte de una comunidad global de usuarios, me refiero en este caso a un foro, que nos permite siempre obtener una relación precio-rendimiento bastante disruptivo y poder eliminar las barreras de conectividad es lo que nosotros siempre estamos buscando. Entonces, la combinación de tecnología siempre es muy importante y en este caso tenemos tecnología bastante avanzada en estos productos que vamos a ver. La relación precio-rendimiento es algo que siempre nos caracteriza en Ubiquiti y efectivamente el soporte de la comunidad global es muy importante ya que permite que podamos escuchar el feedback o retroalimentación de los usuarios que trabajan con el producto, al mismo tiempo que podemos también conocer cuáles son sus necesidades y requerimientos dentro de esta plataforma. Entonces, EdgeMax es una solución de comunicaciones basada en dos tipos de productos, router y switch, efectivamente hardwares especializados para cada una de las líneas. Ambos equipos o ambas líneas están muy orientadas en lo que es para operar en carrier, significa disponibilidades bastante altas y sobre todo confiables, los equipos que no sufran de estrés o fatiga en la parte de procesamiento, que es muy importante. Diversas opciones de configuración no solamente en la parte, digamos, de consola, que es muy habitual, sino sobre todo en la parte gráfica. Estamos buscando de que los switches y routers sean lo más amigables posibles y lo más simples también de poder configurar. Obviamente todos los equipos cuentan mínimo con interfaz gigabit, en el caso de los switches ya están comenzando a incorporar interfaces de 10 gigas y bueno, lo mismo podría venir en los routers un poco más adelante. Desarrollado siempre para tener los estándares de mayor rendimiento y funciones más avanzadas. Siempre buscamos mejorar las comunicaciones en la parte de networking o la parte de redes con este tipo de productos. Entonces, primero entender para qué esos productos fueron fabricados o para qué verticales, para que ustedes puedan tener mucho más claro los proyectos que podrían trabajar. En el caso de los routers y switch, fueron efectivamente desarrollados pensando en la parte de operadores. Por ejemplo, los routers manejan protocolos carrier class como BGP
o MPLS sin ningún inconveniente. Por lo tanto, podrían trabajar no solamente en redes pequeñas, sino redes bastante grandes. Inclusive en el entorno corporativo privado se usan mucho los switches para poder alimentar o energizar cámaras de biovigilancia, por ejemplo, que requieren constantemente grandes cantidades de procesamiento de tráfico. En la parte gubernamental de la misma manera o diversos tipos de aplicaciones. En el caso de los HPoint, que son nuestras soluciones de exterior, que vamos a hablar de ello más adelante, efectivamente tienen una gran variedad de verticales, no solamente en la parte privada o pública, sino que podrían ser usados prácticamente en cualquier requerimiento de un switching o routing de exterior, donde necesitemos sobre todo alta confiabilidad de las soluciones. Entonces, las verticales que nosotros podemos tener a nivel de soluciones pueden ser bastante grandes, administración pública, transporte público, centros de entretenimiento, o sea, la gran variedad de posibilidades del proyecto, lo vamos a ir hablando justamente acerca de los productos. Vamos a entrar un poco profundizar primero el tema de los routers, que son los productos efectivamente desde de borde o a la red, o sea, a la red pública en este caso, o inclusive a la red privada. Entonces, los routers en HMAX efectivamente manejan lo que viene a ser arquitecturas de VPN, VLANs de HCP, arquitecturas de MPLS, enrutamiento, todo esto de manera dinámica, reglas de firewall, inspección de contenido, inclusive ahora controles de ancho de banda con una herramienta mucho más sencilla de poder personalizar y configurar en los productos. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de lo que los productos pueden hacer y cuáles son algunas de las características que estos hardwares pueden manejar. Por ejemplo, en la parte de interfaces gráficas, el producto está desarrollado para hacerlo más amigable, sencillo, fácil de trabajar. Inclusive varios asistentes en la parte de configuración. Voy a mostrar cuáles son algunos de ellos. Reportes de consumo de tráfico en tiempo real por interfase, reportes de CPU, de memoria, asistentes de configuración con plantillas, también para que todo sea mucho más amigable y bueno, inclusive la parte de consola también la tenemos en la parte gráfica si fuera necesario. Acá tenemos un ejemplo que justamente es un modelo Ace Router X, es el router más pequeño que tenemos, está manejando 180 megabits de tráfico capa 3, incluyendo reglas de firewall, y solamente nos consume 46% de CPU, y ese es el router más pequeño que nosotros tenemos. Por lo tanto, es un producto diseñado para procesar inclusive más de 200 megabits directamente. Los routers grandes ya, evidentemente, tráficos del gigabit es su característica principal. Entonces, ¿cuáles son algunas herramientas de los routers que poseen y cómo estos productos les podrían ustedes ayudar a desarrollar algunos proyectos? Por ejemplo, manejamos lo que primero que es balanceo de WANs. Esto es un requerimiento muy frecuente, es cuando nos consultan si podemos realizar balanceo, lo que decimos es comercialmente como una sumatoria, bueno, aunque técnicamente no es posible, sumatoria de WANs, ¿no? Para aumentar la capacidad de la empresa. Entonces nosotros podemos hacer balanceo directamente sobre las interfaces. Esto bueno, para poder acceder a esta característica simplemente hay que usar el asistente gráfico de configuración y declarar dónde las interfaces WAN están asignadas, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta limitación del wizard es exclusivamente para interfaces físicas. Por lo tanto, en el caso del router de 8 podemos balancear hasta 7 proveedores WAN. En el caso del router de 3 puertas, 2 proveedores WAN, los de 5, 4 proveedores WAN y así respectivamente. Entonces, esta característica nos permite siempre contar con una alta capacidad, no hay complejidad directamente en la configuración, simplemente activar el asistente y ya nos permite establecer la preconfiguración de manera nativa en los routers con mucha simplicidad. Un tema importante es que para que ocurra este balanceo de manera efectiva, porque también funciona por HTTPS o HTTP sin ningún problema, es importante que los carrier o los proveedores de Internet sean diferentes, ya que los gateways tienen que ser diferentes efectivamente para que el balanceo entre diferentes WANs pueda funcionar. También tenemos el sistema de balanceo entre enlaces o links inalámbricos. Esto nos permite contar con un sistema de backup o un sistema de balanceo. Efectivamente, nos permite trabajar de una manera muy sencilla, muy fácil en realidad. Simplemente hay que declarar cómo van a trabajar las interfaces y de una manera muy amigable podemos nosotros configurar la alta disponibilidad en los routers.
Una característica que sin duda llama mucho la atención de los usuarios es la habilidad de poder ir clasificando el tráfico. En esta parte le llamamos nosotros análisis de DPI o inspección profunda de paquete. Este tipo de característica nos permite a nosotros ir conociendo a mayor cantidad de detalle cómo se está gastando la banda ancha de la compañía y sobre todo en qué tipo de aplicaciones. De esta manera nos permite clasificar diversas de ellas de una manera muy fácil, sencilla, y esto evidentemente con el propósito de poder optimizar el consumo en la red, ¿no? Luego podemos activar reglas, por ejemplo, para controlar anchos de banda por aplicación, o podemos configurar reglas para poder bloquear ciertas aplicaciones inclusive, o control de ancho de banda por usuarios, que es algo muy genérico que se puede trabajar. Entonces vamos a poder bloquear una aplicación global para un segmento de red, vamos a limitarle su ancho de banda si es necesario, etc. Entonces, ¿cómo o qué tan difícil es en la parte de reglas de firewall? Hay, digamos, no un asistente, pero pasos muy sencillos para poder crear algunas reglas. Y efectivamente las reglas pueden ser para todo tipo de protocolo o por algún protocolo en específico. Y bueno, viene con todos sus contadores que te dicen efectivamente cómo se está bloqueando, qué cantidad de paquetes efectivamente y tráfico que se ha evitado atraviese la interfaz en sí, ¿no? De esta manera podemos nosotros ir conociendo efectivamente cómo los bloqueos pueden trabajar, ¿no? Me consultan el router más pequeño, bueno, para cuántos dispositivos es, vamos a hablar justamente, digamos, el dimensionamiento cuando lleguemos a la parte de hardware en unos momentos. Control de banda, ancho de banda, también es una característica interesante, todo esto funciona a nivel de hardware. Una pregunta, digamos, siendo una pequeña pausa que muchos clientes me preguntan, ¿cómo es que los routers manejan tanto procesamiento? A veces teniendo CPUs muy pequeños. Recuerden que la arquitectura que nosotros manejamos es una combinación de hardware con software. Hay una arquitectura de acelerador de hardware que nos permite a nosotros poder desarrollar gran cantidad de procesamiento. Por ejemplo, el balanceo de once es a través de esta característica de hardware. Bloqueo o inspección de contenidos también es a través de la característica de hardware. Inclusive control de ancho de banda sigue siendo a través de la característica de hardware. Entonces, de esta forma nosotros podemos hacer, como les digo, grandes trabajos realmente con un costo de CPU bastante bajo en los productos. Control de ancho de banda no solamente por tipo de usuario, también puede ser por segmento de red o alguna aplicación en específico que ustedes deseen limitar para no tener mayor cantidad de consumo. Inclusive hay unos productos como los routers X. Los routers X tienen la habilidad de convertirse en modo switch en el caso que algunos clientes nos han estado solicitando, ya que el hardware que también tienen es parte switch. Entonces, efectivamente es un producto muy flexible y económico en el caso que deseemos trabajar alguna segmentación de VLANs bastante compacta, fácil y sencilla al mismo tiempo, ¿no? Bueno, servidores de HCP, que es algo muy clásico en los routers, bien implementados para poder efectivamente tener cierto control. Preguntan acerca si puede el DPI bloquear tráfico HTTPS. Bueno, eso sí es posible, lo hace. Vamos a probar eso con Netflix cuando hagamos la demostración. Perfecto, entonces acá tenemos unos diagramas que usualmente se trabajan mucho a nivel de los routers. En el lado izquierdo podemos ver el tráfico de una red tradicional, una red interna, una zona de servidores públicos, el tráfico de Internet, políticas de firewall, diversas arquitecturas para poder trabajar esto y configuraciones. Realmente es algo muy flexible en el software y sin mayores complicaciones. Simplemente hay que entender justamente cómo fluye la interfaz para poder configurar las reglas. En la parte de enrutamiento vamos a ver algunos casos de éxito donde usuarios utilizan mucho nuestros routers para la comunicación de los diversos segmentos de la red. Evidentemente trabajando con protocolos BGP o SPF, que son los más usados por diversos de nuestros clientes, los usuarios pueden obtener rendimientos bastante altos, significativamente altos comparado a otras soluciones del mercado. Vamos a ver un poco acerca de los productos. En este caso vamos a hablar de los productos Edge Router primero y tenemos el Edge Router Lite 3 y el Edge Router PoE5. Ambos equipos manejan la misma arquitectura de CPU y la misma arquitectura de acelerador de hardware. La diferencia es las interfaces físicas. En el caso del Edge Router Lite 3 tiene tres interfaces totalmente personalizables. En el caso del PoE5 tiene realmente tres, sino que una tercera está partida en tres puertos, como si fuera una arquitectura de switch. Entonces,
Efectivamente, nosotros podemos tener cualquiera de estos dos productos 1 millón de paquetes por segundo en la parte de procesamiento, así que la capacidad es bastante alta. Podríamos decir que estos equipos están preparados para manejar prácticamente casi 1 gigabit de tráfico en capa 3, cualquiera de los dos modelos. Inclusive con DPI activado solamente bajaría a unos 600 megabits o 500 megabits directamente. Eso podría incluir alguna regla de bloqueo, ya que todo eso se realiza en un solo paso en la parte directamente del acelerador de hardware. Entonces podemos tener redes pequeñas o medianas con ellos sin ningún inconveniente, soportando capacidades bastante grandes. Efectivamente, de repente para muchos casos estos productos pueden quedar un poco sobredimensionados, entonces tenemos una alternativa un poco más económica que vamos a ver en unos momentos. Viendo un pequeño detalle de pruebas, acá tenemos reportes que han sido desarrollados por Tolly, por ejemplo, sobre el tema del procesamiento. Algo que resaltamos mucho de nuestros equipos es la habilidad de poder procesar grandes cantidades de paquetes y sobre todo paquetes bastante pequeños, ¿no? Que a veces es justamente lo que los clientes nos están pidiendo. Acá podemos ver cómo se están procesando paquetes inclusive bastante pequeños o paquetes bastante grandes, donde podemos tener la habilidad de mover paquetes, sobre todo pequeños, es lo que resaltamos mucho. En la parte de tráfico, efectivamente podemos mover mayor cantidad de tráfico comparado a otros modelos de routers, inclusive el reporte completo está publicado. Acá también tenemos una comparación justamente moviendo tamaños de paquetes. Efectivamente, los tamaños de paquetes más pequeños son los que impactan negativamente en los productos o generan mayor tipo de saturación. En este caso podemos manipular estos paquetes sin mayor inconveniente, siempre desarrollando capacidades bastante altas. Entonces tenemos estos routers que son un poco más económicos, los router X, que tienen la habilidad de manejar switching directo, o sea, sin consumo de hardware. Entonces estos son switches y routers, tienen los dos modos de operación, bastante compactos, 130.000 paquetes por segundo, lo cual equivale a un tráfico recomendado de 200 megabits, inclusive con inspección de contenido. Estos equipos tienen la habilidad de poder convertirse en switch, como les mencioné, de forma nativa, con su configuración completa de VLANs. Soportan DPI y tienen características muy interesantes. El modelo izquierdo se puede alimentar por PoE, es opcional y tiene una salida PoE. Y en el caso del modelo con SFP, tiene un módulo para fibra óptica y al mismo tiempo tiene la habilidad de generar 24 voltios pasivo en cualquiera de las puertas Ethernet en sí. Entonces son productos un poco más pequeños, diseñados en este caso para aplicaciones un poco más ligeras en cantidad de tráfico. Inclusive muchos clientes lo usan en modo switch principalmente. Entonces las aplicaciones, como les decía, pueden ser variadas. En el caso del modelo Ace Router X, tiene la habilidad de entrar un puerto PoE, salir PoE, funciona en modo router con cualquiera de las interfaces o modo switch que también se puede personalizar. En el caso del modelo XSFP, tiene una puerta de fibra, como lo he mencionado, y bueno, tiene salida PoE directamente para poder trabajar. Acá justamente podemos ver una configuración, inclusive para convertirlo en modo switch hay un wizard o un asistente gráfico que te permite de una manera muy rápida y sencilla poder hacer esta personalización que efectivamente te podría resolver bastante tiempo, minutos inclusive de configuración que intentes cambiarlo. Realmente hay un asistente para ello y la asignación de VLANs a nivel de 802.1q es bastante sencillo en realidad, no es nada complejo, así que hay un asistente para ello, tenganlo en cuenta. Y luego tenemos los routers grandes que efectivamente tienen características bastante resaltantes, 2 millones de paquetes por segundo en procesamiento, mayor cantidad de puertas físicas en la parte de Ethernet y efectivamente un modelo Pro tiene la habilidad de poder soportar dos interfaces de fibra óptica en sí. Entonces, estos equipos tienen ya la habilidad de poder mover tráfico en mayores cantidades. El acelerador de hardware es mucho más potente, tiempo de respuesta mucho más rápidos. Se recomienda mucho para aplicaciones de tipo empresarial, carrier, modelos ya rackeables para ser instalados en gabinetes. Y efectivamente, pues con una característica de DPI bastante alta en la parte de bloqueo o restricciones, si es que se desea aplicar algunas limitaciones. Este es un resumen de las configuraciones, no vamos a entrar mucho en la parte técnica, pero sí les voy a mostrar la interfaz del router cuando lleguemos a la parte de demostración, para que tengan una idea más clara de cuáles son los reportes, gráficas, herramientas diversas y qué tan fácil es poder manejar
diversos tipos de configuraciones. Entonces, estas son diversas opciones. Manejamos calidad de servicio, IPv6 directamente, OSPF, protocolos dinámicos de enrutamiento, BGP, inclusive BGP con soporte IPv6. Y bueno, diversas configuraciones de las interfaces, Bridge, por ejemplo, que es algo muy sencillo, marcadores PPPoE, el tema de VLANs, etcétera. Son características que muchos clientes siempre nos solicitan. Entonces, hablando ahora un poco de la parte de switch, vamos a conversar acerca de cuáles son las características que nosotros tenemos en los switches y, bueno, cuáles son las ventajas. Evidentemente, enfocados mucho en la parte de carrier, enfocados también bastante en la parte de manejo de PoE, porque efectivamente necesitamos switches PoE generalmente, ya que ahora pues conectamos, centralizamos cámaras, sensores de movimiento, o, digamos diversos controles de la parte de telemetría, a veces las oficinas, o inclusive telefonía IP también, que es algo bastante requerido hoy en día. Entonces son switches enfocados en altos rendimientos, altas confiabilidades, tienen la característica de ser Layer 2 full administrable, eso significa que soportan enrutamiento estático, lo que es L2+. Contamos con modelos desde 8 puertas hasta 48 interfaces Ethernet. Inclusive hay modelos que tienen opciones bastante diversas de fibra óptica. Todos los switches incorporan siempre interfaz óptica. Y en la parte de PoE es justamente una característica plus del producto. Tenemos potencias hasta de 750 watts. Les voy a dar un poco más de detalle acerca de cómo manejamos el PoE. Y también vamos a ver una pequeña demostración de un switch para que tengan una idea de cómo es la configuración también. Inclusive ahora contamos con switches de puras interfaces de 10 gigabits en fibra óptica y algunas Ethernet. A nivel de configuraciones, lo más resaltante siempre de los switches es la habilidad de poder manejar ACLs, IGMP Snoopy, Link Aggregation, la parte de VLANs, Spanning Tree, Múltiple Spanning Tree, diferenciaciones de servicio, en realidad manejo del PoE, reportes, estadísticas, bloqueos de interfaces, limitador de tráfico de broadcast, multicast, entre otros. Pero una de las características resaltamos mucho es el tema de VLANs, que les voy a mostrar en un momento a qué me refiero. Entonces, en la parte de funciones del switch, efectivamente una característica es la parte de PoE, donde tenemos soporte de tres tipos de protocolos. Soportamos 24 pasivo, que se configura de manera manual, y 48 AF-AT, como viene configurado el switch. El switch viene con las puertas configuradas en automático, eso me permite a mí poder configurar de una manera bastante rápida y sencilla los servidores, de una manera muy amigable. Esto me permite siempre poder trabajar con una compatibilidad bastante grande con diversos productos PoE del mercado, ¿no? Aparte que podemos energizar cualquier producto de AirMax o Unify de Ubiquiti, podemos energizar cualquier producto estándar AF o AT hasta 25,5 watts por puerto. Cuando me refería justamente a la parte de VLANs, es justamente la opción que estamos viendo ahora. En realidad, una de las características que muchos clientes no solicitan cuando trabajan con la parte de switches administrables es el tema de VLANs. Las VLANs es la segmentación de la red, es justamente cuando queremos aplicar alguna segmentación virtual para separar los tráficos, evitar broadcast por algún motivo, que por ejemplo separar tráfico de video, que el de voz, que el de las impresoras o el de algún área en específica, ya que de esa manera podemos tener un mejor control de la infraestructura de la empresa. Entonces, configurar VLAN siempre ha sido un temor muy grande, los clientes siempre han tenido dificultades para ello. En los modelos antiguos, que son nuestros Tow Switch, realmente les gustó porque configurar las VLANs era súper amigable, súper fácil, rápido. Pues ahora yo creo que los EdgeMax Switch les van a gustar mucho más, ya que tienen mayor flexibilidad en la interfase, puertos de troncales se puede manejar, soportamos la parte de tagueo, destagueo, excluir el tráfico, soportamos la parte de trunks de forma nativa en el caso que los conecten estos switches contra switches de otras marcas, etcétera. De una manera bastante fácil y sencilla, ustedes podrían configurar todo el tema de sus VLANs. Vamos hablando un poco acerca de los switches, en este caso que tenemos disponibles, del modelo más pequeño al más grande. Los modelos más pequeños son de 8 y 16 interfaces Ethernet. Ambos modelos incorporan dos puertas de fibra óptica de 1 gigabit y en este caso las puertas ópticas no son combos, son puertas dedicadas para poder trabajar, así que eso nos permite poder tener inclusive 10 puertas y 18 interfaces, digamos, directamente.
Las potencias PoE en el modelo pequeño 130 watts, el modelo más grande 122. El número que indica el part number a nivel de watts es básicamente la capacidad de la fuente principal. Bueno, hay que descontar lo que consume el equipo en la parte de procesamiento para luego quedarnos con la energía restante para trabajarlo en la parte de PoE. Igualmente maneja el estándar cualquiera de esos dos, 24 y 48 AF o AD, para poder energizar los diversos componentes PoE o periféricos PoE que nosotros conectemos. Luego los modelos más comerciales son de 24 y 48, y en este caso el de 24 y 48 vienen en tres presentaciones cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos una versión que es Lite, por si acaso las versiones Lite no incorporan PoE, y son evidentemente mucho más económicas. Luego tenemos de 250 watts, 500 watts y en 48, 500 y 750. Hay una fila ahí donde nos menciona la potencia PoE máxima que se puede asignar directamente y estamos viendo cantidades de energía bastante interesantes que se pueden manejar. El switch tiene la habilidad de poder entregar hasta 25,5 watts por puerto, así que la característica de energía es bastante alta. Una de las consultas que nos están haciendo frecuentemente es qué módulos de fibra puede soportar. Igual en la presentación estoy dejando un link que les lleva a un thread o digamos, un hilo que tenemos en el foro, en el cual se están poniendo cuáles son todos los módulos compatibles a nivel de fibra óptica. Capacidad de switching, efectivamente bastante alta en los productos, y los modelos de 48 traen interfaces de 10 gigabit o SFP Plus para poder trabajar pues el tema de las cascadas en la parte de comunicación. Y a nivel de interfaces ópticas tenemos un switch de 12 gigabit de una relación costo-beneficio muy buena, 12 puertas de fibra óptica más 4 de cobre, y en el caso del modelo 16XG tenemos 16 puertas de 10 gigas, de las cuales 12 son fibra óptica y 4 son de Ethernet directamente, ¿no? Y todas son directamente interfaces de 10 gigabits. Es un switch de alta capacidad diseñado para hacer el switch de distribución, inclusive en una arquitectura hoy en día empresarial. Perfecto, estas son algunas de las características resumen del switch. Como les digo, los switches son full layer 2 administrable, así que soportan inclusive lo que es ruteo estático. Más de 4000 VLAN se pueden configurar, más de 4 múltiples spanning trees, más de 100 reglas ACL, diversas opciones de bloqueo, soportan tráfico de IPTV, voz sobre IP o video sin ningún inconveniente, inclusive tráfico de auto voice VLAN, entre otros, son características bastante usadas. Servidores de HCP, algunos clientes los han pedido, también viene incorporado en los productos. Redes corporativas con switching, en este caso la habilidad de los switches es poder ayudar a los clientes a tener un mayor control en la parte de administración realmente de la red, segmentación, tema muy importante para evitar siempre ataques de broadcast o propagaciones de virus, que es algo muy recomendado hoy en día en las empresas, y permite una mayor confiabilidad. Lo importante es que el switch sea bastante dócil y fácil de poder configurar realmente para poder hacer casi cualquier tipo de implementación en una red empresarial. Entonces, ahora vamos a hablar justamente de los EdgePoint, que son nuestros productos router y switch para exterior. Estos EdgePoint nacen directamente de necesidades de diversos clientes, por ejemplo, de tener un equipo que pueda ser implementado en una torre o puede ser implementado en una pared expuesto totalmente a la intemperie, al clima, y nos permita tener varias ventajas, ¿no? Uno de los problemas que se analizó en la parte de torres es que a veces utilizar un gabinete con equipos adaptados no es lo más recomendado, problemas de confiabilidad, problemas eléctricos, problemas de organización, peso excesivo de la torre, seguridad, uso excesivo de cable UTP, bueno, etcétera. Puede haber muchísimos problemas. Nuestro concepto es tener directamente un equipo que pueda ser implementado más cerca de sus dispositivos terminales. De esa manera nosotros podemos ahorrar mucho en la parte de cableado UTP. En este caso los equipos están diseñados para ser instalados, como les decía, en la parte exterior, por ejemplo en las torres. Están diseñados para poder ser alimentados a nivel de energía directa y la parte de data a nivel de fibra óptica, ¿no? Esto nos permite solucionar muchísimos problemas que ocurren en la parte de torres, sobre todo, por ejemplo, en la parte de ruidos de baja frecuencia, que a veces pueden afectar la parte de medios de cobre, como el cable UTP que a veces se suele trabajar.
La característica del switch que sean o routers que sean full administrables y al mismo tiempo nos permitan entregar características de PoE en las diversas interfaces que los productos cuentan. Esto es muy importante para nosotros poder trabajar de una manera mucho más práctica, sencilla, simple y sobre todo organizado, que es un tema muy importante realmente a nivel de los productos. Entonces lo que nosotros tenemos es directamente tres modelos para poder trabajar en la parte de proyectos. Tenemos un router compacto de 6, que es un equipo bastante pequeño que se puede convertir a switch de 6. Ojo, este modelo router 6, EdgePoint Router 6, se puede convertir a switch 6 según la última actualización de software. Viene con una fuente de 1.4 amperios, pero puede trabajar con fuentes hasta de 3 amperios. Y los modelos grandes vienen con fuente de 1.5 amperios, pero pueden trabajar hasta con fuentes de 6 amperios directamente. Entonces, tengan en cuenta que si necesitan mucha energía, lo más probable es que tengan que agregar una fuente adicional para poder alimentar mayor cantidad de PoE. No depende mucho de la arquitectura y que se trabaje. Todos los modelos cuentan con fibra óptica o interfaz para fibra óptica. Los dos primeros son de gigabit y el modelo Switch de 16 es el modelo que soporta dos puertas de 10 gigas para fibra óptica. Deseo resaltar cuáles son las características PoE para que lo tengan muy en cuenta. El modelo pequeño, 5 puertos, 2 pares, 24 voltios, o sea, solamente está diseñado para equipos Air Max. Luego tenemos el router de 8 que soporta 2 puertos para iFiber y 5 puertos para, digamos, cualquier equipo Air Max. Y luego tenemos el modelo Switch 16 que soporta 4 puertos para iFiber y 12 puertos mixtos que pueden ser 24 o 48 según la configuración del producto, así que puede ser bastante flexible. Entonces, uno de los productos que se está trabajando mucho en los proyectos suele ser el modelo Switch de 16, ya que es bastante dócil o flexible, como les mencionaba, en aplicaciones, por ejemplo, de seguridad, que es donde se está trabajando mucho el producto hoy en día. En esta parte tenemos cámaras de seguridad que podrían, digamos, ser conectadas a través del estándar AF o AT y las podemos energizar sin ningún problema. O equipos que sean de 24, como algunas cámaras que tenemos en Ubiquiti o algunos equipos de Unify. Efectivamente, la data puede ser enviada por fibra óptica o fibra óptica plus, o sea, 10 gigabits, inclusive hasta 10 kilómetros, y la parte de energía puede ser enviada por cable directo, inclusive hasta 500 metros. Entonces tenemos una fuente especial que se puede comprar o adquirir por separado para justamente poder enviar la energía desde distancias bastante largas. Entonces, lo más importante también es que ustedes tengan en cuenta el tema de la potencia PoE. Varios clientes a veces han tenido inconvenientes ya que no consideraron esto, no lo dimensionaron. Tengan en cuenta que, por ejemplo, la primera fila que estamos viendo en la tabla inferior es la potencia PoE libre que nosotros tenemos para trabajar en los productos con la fuente que viene por defecto, que es la fuente compacta. En el caso del router de 8 y C16 se puede agregar una segunda fuente, pero sacrifica otro puerto Ethernet, que en algunos casos es muy valioso y no queremos hacerlo. Pero podríamos tener hasta 120 watts PoE o con fuentes externas. En el caso para el router de 6 no la estamos comercializando todavía, pero sería una fuente de 65 watts, 24 3 amperios y en las fuentes grandes sí las tenemos, justo se la voy a mostrar en un momento, que es una fuente de hasta 300 watts directamente para poder trabajar. A nivel de consumos, efectivamente puse acá también en la presentación, si algunos clientes tienen productos Rockets, Powerbeans, NanoBeans, entonces hay una pequeña tabla ahí que te dice efectivamente cuál es el consumo PoE que tú puedes manejar por diversos tipos de productos para que lo tengan en cuenta y no tengan pues ningún inconveniente en la parte pues de cálculo o estimación de energía. Para los modelos grandes tenemos una fuente que tiene características muy interesantes. Esta fuente nos permite trabajar en alta disponibilidad, soporta dos módulos que pueden trabajar de forma activa para sumar la energía o pueden trabajar uno en respaldo al otro. Viene con un módulo que es del 110-220 input y bueno, puede soportar un segundo módulo que es de la misma característica o puede ser para conectar las baterías, que en este caso sería de 26 o así, entre el rango de 26 voltios a 55 voltios directamente. Tengan en cuenta que el segundo módulo inclusive tiene la habilidad de cargar las baterías. A eso que se refiere que si es que estamos conectados
con uno, digamos, de input AC y bueno, el que trabaja en DC, podemos nosotros cargar las baterías cuando tengamos energía eléctrica de la calle o de la red pública, y en caso de que la energía se colapse o se corte, podemos alimentarnos de las baterías y luego respectivamente volverlas a cargar cuando la energía de la red pública regrese. Un sistema bastante práctico, full administrable, con interfaz gráfica muy amigable de poder trabajar y características muy interesantes. Bueno, un cable eléctrico también que tenemos disponible para poder efectivamente enviar la energía en grandes distancias. Inclusive, pues como les digo, puede ser enviada hasta más de 500 metros. Listo, vamos a ver unos pequeños casos de éxito para pasar a la demostración. Evidentemente, si tienen consultas, no duden en formularlas. Estos son unos casos rápidos, todos han sido documentados del foro, extraídos del foro. Son diversos usuarios que han compartido sus experiencias acerca del producto. No vamos a ver mucho el tema de configuración a mucha profundidad, pero vamos a tocar algunos puntos que me parecen importantes que los tengan. Acá estamos viendo en la izquierda un router trabajando en capa 3, es el modelo S-Router Lite 3 y efectivamente casi 1 gigabit de tráfico. En el modelo, la pantalla derecha, otro caso de un cliente que menciona 165 días de actividad, 57 terabytes de tráfico, digamos, desplazado con mucha confiabilidad. Implementaciones de algunos router X trabajando en modo switch y lo utilizan mucho para poder convertir la fibra óptica a Ethernet y efectivamente pues generar PoE para los diversos componentes que están trabajando, en este caso en 24 voltios. Acá tenemos un tráfico, un caso ya un poco más carrier, digamos en este caso estamos viendo que trabaja con algunas VLANs en algunas interfaces directamente y está manejando un protocolo de BGP, efectivamente más de medio millón de rutas, moviendo más de 400 megas, solamente 2% del CPU. Esta es una característica muy interesante en los productos, puede movilizar una gran cantidad de data sin necesidad de mucho esfuerzo. Acá vemos otro caso muy similar, movimiento en capa 3, casi 1 gigabit de tráfico, este es el router grande, movilizando, desplazando prácticamente casi 1 giga, como les decía, y solamente 5% de CPU a nivel de consumo. Eh, Luego por acá tenemos un caso en el cual estamos moviendo también un caso muy similar en BGP, 400 megabits de datos, solamente 2% de consumo. Mucha gente me pregunta, ¿y esto cómo se hace? Como lo había comentado, todo lo que es la parte de enrutamiento, NAT, inspección de contenido, control de ancho de banda, las reglas de firewall, todas esas se ejecutan a nivel del acelerador de hardware. Eso nos permite a nosotros poder hacer grandes cantidades de movimientos de datos de una manera muy sencilla en el producto, a un costo muy bajo de CPU, o sea, sacrificio de CPU muy bajo, y también con respecto a un tema muy importante es la eficiencia eléctrica, ya que no consumimos mucho CPU, el equipo puede ahorrar energía en cantidades bastante interesantes. Por acá tenemos una aplicación de efectivamente inclusive con un gabinete móvil, sumando líneas LTE, por ejemplo, eso es un caso de España, si no me equivoco, muy interesante, cómo podían sumar o, bueno, generar la agregación de líneas, en realidad es el término correcto, de Internet. Y este es un balanceo que nosotros manejamos, por ejemplo, con dos proveedores en el router pequeño de 3 interfaces. Estamos viendo ahí que solamente 60 watts nos consume 3% de CPU, pero ese es un router un poquito costoso, algunos clientes me dirían. Pues ahora tenemos también un router, por ejemplo, el más económico, el router X. Este es un router súper económico competitivamente. Está balanceando 4 líneas WAN, 4 proveedores diferentes, 80 megas en total es el tráfico que está generando y solamente consumimos 29% del CPU. Entonces es un producto que se recomienda inclusive hasta 200 megabits de tráfico sin mayores inconvenientes. La cantidad de usuarios interna podría ser inclusive más de 500 en realidad, ya que lo que determina la habilidad de un producto es el movimiento de los paquetes. La saturación de paquetes y las sesiones son lo que a veces saturan a los routers. En este caso el movimiento de sesiones es bastante amplio, al igual que el de paquetes, así que no deberíamos tener ningún inconveniente siempre y cuando no saturemos mucho el procesamiento de paquetes. Así que, por digo, 200 megas de tráfico, más de 500 usuarios detrás de la LAN, podría este router más pequeño poder trabajarlo sin mayores inconvenientes. Perfecto. Acá vemos unas aplicaciones de la parte de switch, trabajando en Layer 3, inclusive con IPTV.
o inclusive la parte de biovigilancia con mucha flexibilidad. Eh, Podemos también visualizar efectivamente acá otras aplicaciones de switching. Por acá me están consultando que tienen un inconveniente con un router X, bueno, que tuvieron un problema del firmware. En este caso, si es que no les deja subir el firmware por la parte del navegador gráfico, lo que tienen que hacer es efectivamente hacer un rescate al equipo forzando el botón de reset y llevándolo a defecto e intentar subirlo por la parte de SLI. Bueno, si tienen algún inconveniente de cómo poder subir el firmware, en la parte del foro hay una instancia en Help que les va a permitir cuáles son las formas de poder recuperar un equipo cuando ese es el firmware no te lo permite aplicar de manera gráfica. Perfecto, acá vimos algunos casos. Vamos a ver otros acá, switches implementados. Recuerden que las interfaces de fibra óptica no desactivan los últimos puertos de cobre, así que podemos trabajar sin ningún inconveniente con todos nuestros puertos RJ45 más los puertos en fibra sin ningún problema. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Estamos viendo efectivamente ya router, inclusive combinación con switch para poder manejar todo el tema del tráfico sin mayores inconvenientes. Eh, Altas cantidades de procesamiento, la mayoría de clientes. Acá estamos viendo justamente unos SagePoint, que es la parte de, digamos, gabinetes de exterior. Inclusive ya hay algunos casos ya un poco más grandes a nivel de proyectos y implementados en torres, en alimentando diferentes productos y algo más grande, directamente trabajando inclusive con las fuentes de alta capacidad de energía para tener el sistema de redundancia que es muy importante en esta parte para no tener ningún inconveniente en el caso pues de un corte eléctrico directamente. Y una aplicación de bueno, es un accesorio nuevo, que es un convertidor o media converter exterior de fibra a cobre a nivel de PoE. Nos permite poder separar también la data de la energía. Es un producto alternativo que se puede trabajar en algunas combinaciones de proyectos. Bueno, antes de pasar a la demostración, comentarles un poco cuáles son las ventajas de trabajar con Ubiquiti. Bueno, hay muchísimas aparte, no solamente del costo del producto, sino que también equipamiento a nivel de Carrier Class, soporte y garantía con nuestro distribuidor Intelec. Por favor, contacte con ellos para ver todo el tema de precios y disponibilidades. Comunidad de usuarios en foro en español, bastante grande, una comunidad bastante soportada y si tienen cualquier consulta por ahí lo pueden escalar. Compañeros como Salvador o Cody están constantemente en línea para ayudarles. Desarrollo continuo del software. Recuerden que nosotros no tenemos costo en la parte del software. Es totalmente libre. Las actualizaciones son free. Siempre desarrollamos también entrenamientos y certificaciones. Pueden consultar con Intelec para ver cuáles serían las próximas fechas. Siempre mejor rendimiento, el rendimiento de los equipos o la mejor relación rendimiento-precio. Y siempre el enfoque de principio a fin directamente. Algunos links extra, como les comenté, la presentación igual las vamos a enviar a todos ustedes. Recuerden siempre entrar en la parte del foro. En el foro ustedes van a encontrar mayor cantidad de información y siempre consultas estamos dejando abiertas para que nuestros clientes y usuarios y administradores puedan interactuar y, bueno, conversar o discutir cuáles serían las mejores arquitecturas siempre. Perfecto, nuestro detalle de cursos, recuerden encontramos con siempre cursos de educación, en la parte de routers hay un curso de especialista y ahora de administrador que te permite conocer más acerca de los productos y de esta manera poder ir teniendo más control en la parte de administración del hardware. Perfecto, vamos a ver un poco acerca de la demostración. Eh, Quisiera ver que están viendo la parte de la interfaz del router. Agradecería que me puedan confirmar que están viendo la pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Este es el router XSFP, voy a tratar de poner una interfaz un poquito más grande y está conformada directamente pues por una línea WAN en este momento. Yo estoy conectado al producto directamente, estoy en la parte posterior. Entonces si yo genero alguna prueba de velocidad, vamos a hacer un speed test, ojalá que la conexión no parpadee mucho. El equipo igual maneja todo lo que es calidad de servicio de forma nativa directamente en el hardware, así que le permite una manera muy fácil y flexible poder optimizar, así que siempre maneja muy bien esa parte y ahí estamos viendo ya una prueba. Entonces si generamos alguna prueba de estrés, efectivamente ahí va a comenzar a marcar la gráfica, en este caso, bueno,
la capacidad que yo tengo directamente solamente es hasta 20 megabits. Entonces ahí comienza a manejar justamente el tema de la prueba de 20 megabits y lo reporta en tiempo real de la interfaz que se está consumiendo, ¿no? Tenemos una interfaz LAN y tenemos unas VLANs que tengo ahí de prueba. Bueno, ahorita no estoy generando tráfico en alguna de las VLANs, pero podríamos, bueno, tengo algunos componentes conectados solamente en las redes. Tenemos la parte analítica de tráfico, que es justamente el tema de DPI, permite hacer la clasificación. Ahí en este caso tengo, por ejemplo, mi computadora trabajando con esta característica y efectivamente nos puede ir mostrando diversas aplicaciones que nosotros vamos teniendo. Por ejemplo, una que vamos a hacer la prueba justamente es el tema de Netflix, que es una característica que funciona, por ejemplo, en el caso de HTTPS, que estuvieron consultando. Entonces, voy a ir haciendo unas pruebas, voy a seleccionar a ver cualquier video que tengamos por acá, cualquier contenido, y vamos a ir reproduciéndolo para poder ver un poco cómo, vamos a cancelar el audio, ahí está, perfecto. Entonces cuando nosotros regresamos al router, ya está corriendo el video y ya apareció Netflix acá, por ejemplo, y ya está comenzando a generar tráfico. En este caso vamos a crear una categoría o una subcategoría como tráfico seleccionado, vamos a poner Netflix, vamos a ponerle guión bajo Luis, como referencia, para luego poder hacer un bloqueo respectivo al tema de la aplicación, ¿no? A ver, unas consultas tenía por acá. Me pregunta, ¿no se puede hacer el balanceo con el mismo proveedor? Sí se puede manejarlo con el mismo proveedor, pero el Wizard está diseñado para proveedores diferentes. En el caso que tengas el mismo proveedor, tendrías que efectivamente hacer una edición por línea de consola. Bueno, la línea de consola está en la parte de acá. Simplemente pues hay que ingresar el usuario, eh, el password y efectivamente entrar a la parte de terminal y una vez que estés ahí, pues hacer las configuraciones respectivas. No hay un wizard, bueno, no hay un wizard para esto, pero sí hay unos pasos que tú debes seguir en la parte de configuración y ahí tendrías que hacer una configuración en la parte de protocolos de balanceo. Cerramos esto para regresar justamente al tema donde estabas. Entonces, creé una subcategoría que sería para mí como Netflix específicamente. ¿Por qué? Porque luego cuando hacemos la parte de análisis o bloqueo, vamos a ver la parte de bloqueo, ese sería en el tráfico de la WAN in. WAN local es básicamente la conexión desde el internet hasta el equipo y WAN in es la conexión internet LAN directamente. Ahí vamos a crear una nueva regla. Vamos a ponerle, por ejemplo, block en Netflix. Vamos a ponerle así. La acción obviamente va a ser bloquear. En la parte avanzadas, todo tipo de comunicaciones. Y acá selecciono justo la categoría que yo quiero. Evidentemente hay categorías ya preestablecidas. Podemos bloquear todo el tráfico de contenido para adultos, todo el tráfico multimedia, tráficos peer-to-peer, globales, por ejemplo, entre otros. Entonces, de esta manera vamos a establecer que sea para todos los segmentos de red. Simplemente aplicamos las configuraciones y comenzamos a guardar. Entonces, lo que nos toca ahora es justamente reordenar nuestra regla. Perdón. Y ahora sí está. Guardamos justamente el orden para que la primera acción, si encuentra tráfico de Netflix, sea descartarlo. Y luego nos vamos a estadísticas y ahí comenzamos a ver si efectivamente el tráfico se comienza a filtrar, ¿no? En este momento no estamos mostrándonos nada. Seguimos, por ejemplo, acá. Vamos a regresar y vamos a seleccionar otra aplicación. Justamente en el tema de Chrome que estoy usando ahorita, mucho tráfico que tú tratas de bloquear está saliendo por el tema de Quick. Entonces vamos a ver si acá también lo está moviendo por Quick. Acá está entrando parte del tráfico por la regla de bloqueo. Sigue ahí, vamos a ver algún otro tipo de contenido que no haya abierto, creo que este. Y vamos a ver si lo bloquea. Y efectivamente se queda ahí. No nos está mostrando el video y está el clasificador acá aumentando. Regresamos a Netflix, sigue cargando. Como se dan cuenta, ya lo logró reetiquetar. Parece que intentó usar otro puerto, pero igual lo logra clasificar y lo logra bloquear. Tengan en cuenta que hoy en día el navegador de Chrome está ocultando muchos tráficos en lo que es Quick. Por ejemplo, todos los tráficos propietarios de Google lo meten dentro de este nuevo códec que se llama, bueno, de este nuevo algoritmo Quick, que trata de encapsular justamente para evitar los bloqueos de tráfico, ¿no? Evidentemente estamos viendo la forma de poder actualizar, poder comprender justamente cómo trabaja, pero igual Dropbox, Speedtest, Gmail, lo podemos ver, iCloud, Facebook, Skype,
Messenger App, por ejemplo, también lo podemos identificar entre otros tráficos. ¿Qué opciones adicionales tenemos en el router? Por ejemplo, por tema de tiempo, no, vamos a hacerlo algo muy rápido. Tenemos acá nuestros asistentes, el que viene con una sola WAN y la configuración de la LAN por defecto, así que a un router básico. El que viene con dos proveedores, o podemos agregar más proveedores, simplemente seleccionamos en qué puerta están y efectivamente nos permite agregar hasta 4 proveedores porque este equipo tiene, perdón, 5 proveedores, pues tiene 6 interfaces, ¿no? Tenemos el modo de load balancing de enlaces, también disponible, como lo habíamos conversado en la presentación. Y acá está el modo switch, que me permite hacer justamente la configuración de las VLANs tagueadas o destagueadas directamente en el producto. Bueno, luego tenemos ya unos pre-wizards establecidos, que en este caso se tienen que activar cuando el equipo está por defecto, pero inclusive activar tráfico UPnP, hostnames de manera remota, DNS, etcétera. Estado, bueno, nos muestra estados de las VPNs, pero ahorita no tenemos ninguna VPN. Calidad de servicio, tenemos el Basic Queue, justamente para hacer el control de ancho de banda por alguna aplicación en específica, acá por Netflix. Yo podría agregar cuál es la fuente de origen, por ejemplo, la 192.168.50 es mi red, .0/24, que sería todo el segmento. Entonces, prácticamente para todos los usuarios tendrían un tráfico o un ratio que les podría decir 2 megabits con 1 megabit de subida. Y luego establecemos un algoritmo como el F-Codel, que es un algoritmo propio nuestro, realmente bastante eficiente para poder manejar. Simplemente agregamos la regla y de esa manera ya tenemos una limitación que podemos aplicar. Entonces, lo que quería mostrarles es que tenemos configurado en esta parte el tema de unas VLANs. Manejar el tema de crear las VLANs es algo muy sencillo. Miren, por ejemplo, solamente agregamos esto, seleccionamos a qué interfaz, modo switch, y luego un rango. Simplemente voy a crear una para demostración. Y una vez que tenemos esto directamente, ya aparece la interfaz switch, perdón, de VLAN. Simplemente nos faltaría, bueno, configurar el DHCP, que también se puede hacer a través de un asistente. Acá agregamos un servidor de DHCP, voy a ponerle VLAN 30 y simplemente voy a declarar la red para que esto pueda funcionar. Y lo vamos a hacer de una manera bastante sencilla. No es muy difícil, realmente es muy fácil. Bueno, lo vamos a poner simplemente como debe ser. Y acá un paso donde mucha gente se equivoca porque a veces no les sale, no salen a internet, dicen, ¿no? Cuando no sale en internet es porque todavía falta asignarle el DNS a esa regla, ¿no? Entonces acá hay una opción bien sencilla, seleccionas del combo la nueva red y aplicamos cambios. Con eso ya deberían tener acceso a internet sin ningún inconveniente. Entonces nos vamos al switch. Ahora voy a entrar al switch para poder mostrarles cómo está configurado. Y es más, tengo ya algunos productos instalados en el switch. Solamente quiero que vean que esto ya está trabajando. Estoy consumiendo direcciones de la VLAN 10 y la VLAN 20, que en este caso son unos pequeños periféricos que yo he puesto conectados al switch, que son unos Cloud Key, solamente para que me consuman el tema de tráfico de internet. Por ejemplo, acá estamos viendo otro periférico y ahí están obteniendo direcciones IP. Entonces, este router está conectado directamente a este switch, que es un Edge port de 24 PoE. En este caso yo estoy recibiendo las VLANs y las estoy asignando a algunos puertos específicos. Tengo una cascada al puerto 24, va entrando por el puerto 24 todos, acá lo pueden ver con la letra T. Agregar otra VLAN es algo muy sencillo, lo vamos a probar ahorita, para que puedan ver qué tan difícil es y van a darse cuenta que es bastante amigable de poder trabajar. Y voy a asignar la VLAN, por ejemplo, vamos a quitarle esto, perdón, vamos a asignarla en estos puertos, la 30, y vamos a darle a aplicar, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es mover algunos puertos bueno, mover mis periféricos, perdón, a los interfaces justamente antes del 13, que sería el 12 y sería la interfaz número 11. Perfecto. Entonces de esa manera estoy poniendo justamente unos periféricos ahí para que puedan obtener, bueno, siempre hay que guardar cambios, como dice el software, aparece una ventana arriba, si no, se nos puede borrar. Entonces, ¿qué características rápidas podemos ver en el switch? El asistente de VLANs, lo más importante, el PoE, por ejemplo. Quiero ver cómo se configura PoE, entonces podemos revisar acá cada una de las interfaces. Y quisiera configurar PoE 24. Mucha gente me dice cómo viene el switch, viene configurado con PoE, digamos, 48, pero podría seleccionar la puerta número 5
y a la interfaz número 5 poder yo seleccionar 24 voltios. Perfecto. Aplicamos cambio en la interfaz número 5 y por acá también tengo un equipo de 24 voltios que voy a conectar y ya lo está energizando. Ahí podemos ver que nos dice que ya está en 24 y estamos viendo los otros, digamos, puertos, los otros segmentos, ¿no? Puerto 11 y 12 ya están con red. Vamos a nuestro router, voy a refrescar la interfaz, así que deberían ahora haber capturado. Este es un error del navegador, perdón. Vamos a refrescar esto. Entonces vamos acá. Y ahora sí están consumiendo un IP del segmento nuevo. Se dan cuenta que creamos una VLAN bastante amigable y acá están. Justamente ahora consumiendo IP del nuevo segmento. Bueno, tienen acceso a internet, pero no tengo, son unos pequeños terminales, no nos podemos mostrar ahora sus interfaces. En la parte del switch, ahí estamos viendo cuánta energía consumen directamente. Podemos hacer diversas opciones en el switch, inclusive árboles de QoS. Tenemos el tema de seguridad, tenemos el tema de enrutamiento, todo el tema de switching, spanning tree completo, IPv6, servidores de HCP, snooping, tenemos aparte sistemas, accesos remotos, backups, configuración de puerto, controles de puerto, inclusive tienen un buscador, ¿no? Si no se acuerdan dónde está la opción que quieren, buscan una parte de la palabra y les va a decir dónde pueden encontrar las diversas opciones. Bastante flexible poder trabajar en sí, ¿no? Perfecto. Por acá vamos a revisar si tienen unas consultas. Eh, a ver, para ver. Me dice por página. Nosotros no podemos bloquear por página. El bloqueo directamente es por tipo de contenido o aplicación. El bloqueo por página es una característica que no lo estamos manejando porque es muy fácil evitarla por los usuarios. Sin embargo, por más de que el usuario intente usar algún proxy, nosotros igual podemos a través del análisis de tráfico poder verlo. La única forma que no podríamos ver el tráfico de un usuario es que el usuario esté haciendo una VPN encriptada. Si el usuario maneja una VPN encriptada, bueno, evidentemente el tráfico no se podría ver. En el caso de las interfaces en balanceo, ¿funciona en failover? Sí, pero para que el failover se dispare, en el caso de una interfaz, la interfaz tiene que colapsar por completo. Sin embargo, en la parte de línea de CLI, tú podrías configurar, Edgar, cuál sería el punto máximo. Si es que, digamos, el proveedor no puede, tiene tanta pérdida en nivel de pings, por ejemplo, o no da más de tantos megas, podrías crear una regla específica para justamente tumbar la interfaz. Eh, Opción de redireccionar a una página, en este caso no manejamos eso porque eso sería una característica de la parte de hotspot. Unify, por ejemplo, lo maneja muy bien en la parte de hotspot y redirección a una página en el caso del navegador. Ya, justamente me están consultando por eso si tenemos hotspot en el switch. No. Hotspot manejamos exclusivamente en la parte Unify. Si quieren tener un hotspot a nivel del switch, Unify también lo tiene incorporado sin ningún problema, viene dentro de la plataforma. Perfecto. Por ahí creo que resolvimos varias de las consultas y justamente ya estamos llegando al tema del tiempo final. Eh, por ahí creo que acá hay una consulta más. Me preguntan dónde podemos encontrar más información acerca de cómo manejar esto. Bueno, podrían consultarlo en el foro en español o podrían ustedes entrar a Help. Creo que por acá lo tengo la dirección. Si no, lo voy a poner en pantalla. Es help.vnt.com. Faltó una letra, perdón. VNT. Vamos a poner un nuevo. help.vnt.com y efectivamente hay una página especial que tiene contenidos directamente para poder trabajar, ¿no? Creo que no todos están en la parte de español, la mayoría está en inglés, pero acá tienen varios artículos donde ustedes podrían buscar algunos ejemplos de configuración y efectivamente creo que la mayoría están documentados. En el caso que no estén, deberían estar en la parte del foro y podrían ya consultarlos internamente cómo se podría manejar directamente esas opciones. Perfecto.
Me preguntan qué diferencias hay entre el router XSFP y el modelo Lite. El modelo Lite tiene más capacidad, evidentemente 1 millón de paquetes. El modelo XSFP es 130.000 paquetes por segundo, pero en muchas aplicaciones no necesitamos tanta capacidad, así que podrían trabajar directamente. Me dice, ¿podemos manejar bonding en la parte de las WAN? Sí, efectivamente así funciona el sistema con el asistente, no hay necesidad de hacer más configuraciones. Bueno, si tienen consultas bueno, preguntan por Rockets AC, por favor, diríjanlas a través del foro o bueno, igual yo estoy dejando mis datos en pantalla para poder ayudarles. Y bueno, y este material igual se los vamos a enviar a todos a través de los correos registrados para que lo puedan tener. Perfecto, bueno, llegamos al tiempo final. Yo les agradezco bastante a todos su tiempo. Espero que esta presentación les haya gustado, les haya dado un poco más claridad acerca de lo que estamos trabajando en la parte de routers y switch. Efectivamente, si tienen consultas un poco ya más avanzadas o específicas de sus proyectos, estamos muy encantados de poderles ayudar. Por favor, apóyense en Intelec, que es nuestro distribuidor, para todo lo que es precios, disponibilidades directamente con ellos. Y si tienen cualquier consulta, bueno, dejo abierto mi correo, dejo también el foro para que nos podamos comunicar y conversar. Perfecto, estamos atentos nosotros para juntarnos bueno, es más, la presentación me esperan un momento y les voy a compartir el link para que la descarguen. Un segundo. Vamos a ver, presentación. Hmax, acá está. Copiar enlace. Lo voy a poner justamente en las conversaciones. Un segundo. Chat. Y enviar a toda la audiencia. Perfecto. Les debe haber llegado a todos el link de la presentación. Ahí ustedes la van a poder descargar sin ningún inconveniente. Y bueno, igual se las vamos a, bueno, el video también lo vamos a subir a YouTube para que lo puedan revisar si es que tuvieran alguna pregunta adicional. Igual dejo mis datos ahí. Y bueno, muchísimas gracias a todos por haber asistido. Nos estamos encontrando en una próxima oportunidad para conversar más acerca de las soluciones de Ubiquiti. Muchísimas gracias y excelente día a todos.